A continuación, abordaremos un tema pertinente y de relevancia para la fisioterapia desde el movimiento corporal humano, la plasticidad cerebral o plasticidad neuronal, que junto al aprendizaje y al movimiento forman parte importante dentro del curso de vida del ser humano. Para iniciar a abordar este tema tenemos que recordar conceptos básicos filosóficos que nos plantea Descartes, el cual manifestaba que el sistema nervioso central se asemejaba muchísimo a un sistema hidráulico, el cual por el fluido que contiene era un sistema adaptable y que podía guardar en su memoria la adaptación del fluido que lo recorre o que lo contiene. Para el caso de nosotros como seres humanos no estamos hablando de un fluido, sino de una serie de información que es captada por los receptores sensoriales y llevada hasta el sistema nervioso central, la cual va a llevar ciertas experiencias que va a requerir unos cambios y unas adaptaciones de este sistema para el medio que nos está rodeando o en el que estamos participando. Dentro de esa adaptación tenemos un aspecto muy importante que es la memoria. La memoria se relaciona con el aprendizaje y sin esta memoria no pudiéramos desarrollar una plasticidad cerebral. Tenemos dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de una memoria a corto plazo son recuerdos que son básicos, pequeños, que no son vitales o de supervivencia, pero que la suma de estos recuerdos se pueden ir aglomerando o agrupando para generar una memoria a largo plazo que gracias a experiencias vividas y captadas permanentemente desde los entornos en los cuales participamos, nos generan un cambio importante dentro del movimiento corporal humano. Esta memoria es la que nos permite traer recuerdos y experiencias ya vividas para generar y ganar nuevas habilidades. Sin esta memoria no tendríamos una funcionalidad y no podríamos generar nuevas redes neuronales. Entonces podemos entender como conceptos que esa plasticidad cerebral es una serie de redes neuronales que crecen constantemente de acuerdo a las experiencias captadas por el entorno y que estas redes neuronales se van a adaptar según las necesidades de ese medio en el que estamos participando y me va a generar la capacidad de respuesta para la adaptación del sistema nervioso central. Podemos definir entonces a la plasticidad cerebral como la suma de dos capacidades importantes. La primera, la capacidad de adquirir nuevas habilidades, pero no nuevas habilidades de la nada, sino nuevas habilidades a partir de memorias preexistentes, construyendo de esta manera unas memorias nuevas que me permiten ser más hábil en algunos campos o en algunos aspectos de mi diario vivir. Y a eso se le suma la capacidad que tiene ese sistema nervioso para recuperar las experiencias que ha vivido y recuperar esas memorias. Un ejemplo muy básico, cuando un niño observa por primera vez una vela, su curiosidad lo lleva a dirigirse a la vela, a meter la mano en el fuego y eso le va a producir una sensación de dolor. Esa sensación de dolor él no la va a vivir evocando permanentemente. Sin embargo, en el momento que vuelva a observar una llama como la de la vela, su sistema le va a decir que es una alerta y que es una situación de peligro inminente, por lo cual debe alejarse y va a tender a protegerse. Un ejemplo para nuevas habilidades tenemos la marcha. Cuando el ser humano inicia a caminar, él no sabe caminar. Él aprende desde patrones motores mucho más bajos, pero cuando está en la edad escolar se da cuenta que esa marcha le sirve para generar otra habilidad mucho mejor, que es la carrera. Y de esta manera podemos decir que esta plasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar y para adaptarse a los diferentes requerimientos que tiene el medio. Aquí tengo una frase que me pareció muy importante para reflexionar sobre la huella que dejamos en la vida de los demás y cómo nuestro movimiento causa un impacto positivo dentro del medio o negativo si fuese el caso. La vida sin memoria no es vida, así como la inteligencia sin capacidad de expresarla no es inteligencia. Hay dos fenómenos muy importantes que median la plasticidad neuronal. Los primeros son los cambios a corto plazo, son cambios muy sencillos, se relacionan específicamente con los procesos de despolarización, actúan principalmente la acetilcolina y el glutamato y tienen que ver con la inhibición o con la excitación de diferentes sistemas. Son cambios que no perduran y que sirven de una u otra manera como preparatorios para los cambios a largo plazo. Esos cambios a largo plazo
Por el contrario a los otros, son cambios que perduran en el tiempo, pueden durar de días a meses y pueden ser permanentes. Estos se dividen en tres importantes. Los primeros son los de adaptaciones básicas, que son adaptaciones rápidas a cambios que nos está presentando el medio. Un ejemplo muy claro es cuando alguien va a cruzar un río por un tronco delgado, tiene que hacer adaptaciones para poder mantener el equilibrio, pero si rápidamente lo logra va a bajar probablemente sus brazos y va a adquirir una mayor habilidad. Los cambios de ajuste postural que tuvo que hacer al principio bajaron su intensidad y pudo adaptarse fácilmente a esa superficie poco estable. Los cambios de adaptaciones tónicas son cambios que son un poco más duraderos, pueden durar a veces horas y días, y un ejemplo sencillo pudiera ser alguien que aprende a patinar y que durante el primer día se sube a los patines por una hora. ¿Qué le genera subirse a los patines? Que tenga que tener su tronco más erguido, que tenga que hacer una mejor activación de los paravertebrales. Entonces, probablemente una vez se baje de los patines, esa sensación de mantener la postura erguida va a permanecer por bastante tiempo. Los últimos son las adaptaciones permanentes. Volviendo al mismo ejemplo del patinador, si a diferencia del deporte recreativo lo toma como un deporte profesional y lo realiza con una frecuencia permanente, la postura va a cambiar y la activación de sus paravertebrales va a permanecer por mucho más tiempo, y muy probablemente estos cambios sean adaptables y permanezcan en el tiempo. Cuando hablamos de adaptaciones permanentes, estamos diciendo que hay un cambio estructural en el sistema nervioso central. No quiere decir que van a salir nuevas neuronas, porque las neuronas sabemos que son formadas en el desarrollo fetal y que estas no se pueden reponer después de la vida intrauterina. Así hay algunos estudios que demuestran que hay neurogénesis en regiones como el hipocampo o el bulbo olfatorio. Sin embargo, las conexiones sinápticas y las redes neuronales que éstas hacen sí son potenciables y pueden ayudar a generar mayor movilidad y mayores interconexiones neuronales. A ese proceso es lo que le llamamos plasticidad cerebral. Para complementar esa plasticidad cerebral tenemos que aprender sobre el aprendizaje y la memoria. ¿Qué decimos del aprendizaje? Ortega y Franco lo definen como un proceso en el cual los organismos modifican su conducta. ¿Qué es conducta? Un comportamiento, una forma de interactuar. ¿Para qué la modifican? Para adaptarse pues a las condiciones de cambio que les está exigiendo el medio. Y es el modo principal de adaptación que tenemos todos los seres vivos. Esta serie de adaptaciones están entrelazadas con la memoria. ¿Por qué? Pues obviamente hay unos recuerdos, una codificación, un almacenamiento, una consolidación para luego evocar ese recuerdo y poder generar un acto motor o un tipo de comportamiento. Y el aprendizaje lo tomamos como una adquisición netamente del conocimiento. Ese aprendizaje y esa memoria va a estar mediado específicamente por los sentidos, sus receptores sensoriales, que son quienes van a captar la información para poderla llevar hasta el sistema nervioso central. Ese cerebro lo que va a hacer es tomar esa información, poderla clasificar y poderla integrar. Cuando nosotros hablamos de integración sensorial, nos referimos específicamente a ese trabajo engranado que hace las diferentes áreas cerebrales para recibir el estímulo, guardarlo y poder evocar una respuesta específica. Y de ahí nos pasamos a la memoria a largo plazo, que guarda estos estímulos, y tenemos dos tipos de esta memoria, la explícita y la implícita. La explícita son aquellos recuerdos que yo necesito pensar para poder evocar cómo se llamaba, cuál era el resultado, cuánto me pagaban, ¿sí? Pero tenemos la memoria implícita, que es la que almacena habilidades, por ejemplo, cómo correr, cómo saltar, cómo cruzar la calle, cómo caminar. Esta memoria implícita es lo que normalmente nosotros le decimos el subconsciente. Nosotros no pensamos qué tenemos que hacer para pararnos y para caminar, simplemente es un patrón motor que tenemos guardado en nuestra memoria y él se evoca espontáneamente. Y con base en estas dos memorias pasamos a los tipos de aprendizaje que tenemos. El condicionamiento clásico, que es la prueba de Pavlov que todos conocemos sobre el estímulo que genera la misma respuesta.
Si sabemos que un silbido le enseña a un perro a que cada que lo escucha tiene que acercarse para comer, cada que el perro va a escuchar ese silbido, pues sabe que le están haciendo un llamado para comer. Por el contrario, el condicionamiento operante es algo que utilizan mucho actualmente en el sector educativo. Por ejemplo, para que se den las conductas de comportamiento ideal es el famoso refuerzo de la carita feliz. Entonces, el que más caritas felices tenga al final de la semana, entonces se lleva un premio. Es un premio que yo doy para generar una conducta que me interesa. Dentro de esa plasticidad existe el desarrollo motor con el cual podemos generar una comunicación, una participación. Ese desarrollo motor se define como el proceso que lleva el desarrollo del movimiento y de la postura. Ese proceso requiere de una integración. ¿De qué específicamente? Pues del sistema sensorial, de la parte cognitiva, porque yo no me puedo mover sin una intención clara de movimiento, y el crecimiento biológico y toda la parte física del ser humano. Y debes respetar una secuencia que es el desarrollo de los hitos motores que se dan en los niños. Yo no puedo colocar a un niño a caminar cuando todavía ni siquiera se puede sentar, porque requiere adquirir unas habilidades que son secuenciales y que sin esas no voy a lograr el desarrollo esperado. Esta integración y esta secuencia se van a ver mediadas por determinantes que son exógenos, que vienen del medio, y endógenos son las necesidades que me está dando mi propio cuerpo. Estos endógenos por lo general son dados por el sistema autónomo, mientras que los exógenos por los sistemas sensoriales. Aquí tenemos un poco la estructura de la red neuronal del sistema nervioso, pero para poder entenderla tenemos que pensar que primero el movimiento cuando el niño nace es de una manera refleja, no lo controla, simplemente está mediado por reflejos que a medida que empieza a conocer el medio, a sentir la gravedad, él va madurando, se convierte en automático y se articula para ser volitivo. Cuando yo hablo de volición, quiero decir que es voluntario, que esa necesidad con un propósito y con una función clara. Y una vez termina su maduración en los primeros 2 años de vida, adquiere aspectos relevantes de psicomotricidad en la edad escolar que van a durar durante toda la vida y van a potenciar habilidades motoras mucho más elaboradas en la edad de la niñez, de la juventud y la adultez. Esas estructuras, pues tenemos los sentidos con sus receptores, las vías ascendentes que son las encargadas de llevar la información hasta la corteza cerebral o hasta el cerebelo si fuese el caso, quien la va a integrar y la va a elaborar para devolver por las vías descendentes que serían la vía piramidal y las vías extrapiramidales, la van a devolver al sistema nervioso periférico para que finalmente la lleve a un efector que puede ser el músculo específico o una extremidad o diferentes partes del cuerpo para un movimiento coordinado y recíproco. Aquí les comparto la bibliografía de la consulta de este tema, toda disponible en la página de la Universidad del Cauca. Agradezco mucho su atención.